Muy buenas noches, bienvenidos al Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica. El tema del día de hoy son las intervenciones del consejero en comunidad terapéutica. Entonces vamos a hacer un recorrido de todo el conjunto de procedimientos y de intervenciones que realiza el consejero dentro de la comunidad, desde que una persona toca la puerta hasta que se va dado de alta. De alguna manera, hablar de estas intervenciones o procedimientos nos dibuja el modelo en su conjunto. Entonces, esta exposición nos va a permitir ver el conjunto de capacidades que utiliza el consejero para hacer estas intervenciones. En cada momento va recurriendo a algún punto de vista o a un respaldo teórico o a un cierto conocimiento para poder hacer las intervenciones, porque no son ni espontáneas ni improvisaciones, ¿no? Entonces, todo lleva una secuencia a partir de los diagnósticos, los planes de tratamiento, los objetivos del plan de tratamiento, pero también del funcionamiento de comunidad terapéutica y los procesos que se dibujan en ella. Entonces, vamos, pues. Bueno, que esto sirva como de repaso. Entonces, nosotros utilizamos un enfoque de las adicciones desde una mirada de la complejidad, que quiere decir que los trastornos de dependencia devienen de múltiples causas, desde los ámbitos individual, familiar, comunitario y social, que se conjugan de tal manera que pueden aumentar o disminuir la probabilidad de que se desarrolle una situación de dependencia, ¿no? En este caso, por supuesto que ponemos énfasis en los factores individuales que tienen que ver con la salud mental, porque esta es la base a nivel individual para poder manejar la ansiedad que produce la necesidad de consumo compulsivo de sustancias psicoactivas. Si nosotros curamos esa problemática emocional, puede dejar de ser necesario el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, esa es la hipótesis. Detrás de cada situación de dependencia le subyace un problema de tipo emocional. Si nosotros corregimos ese problema de tipo emocional, el síntoma puede desaparecer o por lo menos puede tener un mejor manejo y control. Esa es la propuesta, entonces es donde nosotros tenemos que enfocarnos, porque luego cuando nos quedamos solamente en la explicación de la adicción a través del consumo, pues nada más nos queda promover acciones afirmativas que promuevan la abstinencia, ¿no? Y duro y dale, todo para no permitir que haya situaciones que favorezcan el consumo, ¿no? Regaños, acompañamiento, reforzamiento, modelo de rol, todo para evitar esos consumos. Pero si nosotros cambiamos la mirada, eso es importante y valioso. Pero si cambiamos el foco y ponemos la salud mental, entonces lo que tenemos que corregir en este aspecto particularmente son esos problemas de tipo emocional, donde tenemos que entrarle. Y bueno, nuestra definición de comunidad terapéutica justamente es un dispositivo que está creado en esta propuesta, ¿eh? No en todas. En esta propuesta, el dispositivo de comunidad terapéutica está creado para corregir los problemas de tipo emocional que se manifiestan en la interacción y surgen a manera de conflictos. Por eso es bien interesante la definición que hace Elena Gotti, ¿no? De que una comunidad terapéutica es un espacio residencial de tratamiento con un programa altamente estructurado donde se crea un sistema de presión artificialmente provocado para que las personas actúen su patología frente a los pares. Eso quiere decir sus dificultades de relación y que surgen a manera de conflictos. Surgiendo los conflictos, todos servirán de espejo de la consecuencia social de los actos. Así se corrige el problema emocional que se traduce en relaciones interpersonales inestables, ¿no? Y aparte nos dice Gotti, esto lo tolera la persona porque también hay un clima de alta tensión afectiva, porque si no, entonces
sería una olla de presión que podía estallar en brotes de violencia. Entonces, el objetivo de la comunidad terapéutica es claro. Entonces, aparte de buscar la abstinencia, buscamos el cambio psicológico. Aquí es donde la comunidad terapéutica se desmarca de todos los modelos de ayuda mutua. Los 12 pasos, por supuesto, tienen un objetivo de lograr la abstinencia una forma cultural, comunitaria de contención de las personas que se vayan acompañando todo el tiempo, ¿no? En este caso, en la comunidad terapéutica hablamos de cambio psicológico. Por lo tanto, apelamos a un dispositivo de tratamiento que produzca el cambio psicológico y después hay que explicar cómo sucede ese cambio psicológico, que es justamente la definición que hace Elena Gotti. En grupo se manifiestan los conflictos. Si nosotros tomamos el contenido de los conflictos y los analizamos sistemáticamente, vamos a encontrar todas las causas psicológicas que promueven esos conflictos y justamente corregir donde haya falta corregir, ¿no? Entonces, por supuesto, el cambio psicológico y va acompañado de también cambios en el estilo de vida. Es decir, sí tiene que haber o una abstinencia o un mayor control del consumo, que serían todos los programas de reducción de daño. Podemos tomar los dos objetivos, no solamente lograr la abstinencia total, en algunos casos apelaremos a lograr reducción de daño, ¿vale? Entonces, este es el objetivo de la comunidad terapéutica. Ya vimos que a partir de los diferentes niveles de prevención, primaria, secundaria y terciaria, de lo que se trata, porque trabajamos también con los familiares de los usuarios, de los residentes. Entonces, ahí hay chicos que ya están agarrando escuela. Entonces, haces trabajo de prevención y de tratamiento también. Y de lo que se trata en general es evitar o retardar el consumo, detectar cuando haya riesgos e intervenir a tiempo, proporcionar tratamiento a las personas que tienen dependencia y reducir riesgos y prevenir recaídas, ¿no? Esa es la gama de objetivos que podemos utilizar en un programa de tratamiento de comunidad terapéutica. Las fases del modelo de la comunidad terapéutica son tres. La de recepción, que es este primer contacto y vinculación con la persona que necesita ayuda. Regularmente llega la madre con el hijo y la idea de esta primera fase es poder establecer una alianza terapéutica, es decir, tener una cercanía, una cierta comunión para resolver un problema y estar dispuestos en hacer un esfuerzo conjuntamente para encontrar una salida a la situación. Aparte, se hace el diagnóstico integral, plan de tratamiento. Entonces, como verán en esta primera etapa, es muy importante porque se sientan las bases para el inicio o no del tratamiento. En esta fase es donde entra todo el tema de discusión actualmente, ¿no? De el ingreso voluntario o involuntario. Aquí es donde se construye la adherencia terapéutica. Para que una persona ingrese voluntariamente al tratamiento, tiene que hacerse un conjunto de ejercicios que promuevan esa alianza y esa adherencia al programa. O sea, hay que hacer un trabajo previo muy importante y fuerte para que la persona que entra a tratamiento no se sienta encerrada, excluida, limitada, limitada en su libertad en muchos aspectos, ¿no? Entonces, que diga, sí, me hace falta un tratamiento de estas características, es un tiempo razonable, le entro. Obviamente, este juicio se construye después de un largo análisis, ¿no? Porque justamente si algo carece una persona con dependencia, es justamente que no tiene conciencia de enfermedad. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros problemas no los sentimos como extraños, como incómodos, molestos o con sufrimiento. Los sentimos como una parte nuestra que podemos caminar con ella y de manera omnipotente pensamos que tenemos el control. Pues eso es lo que hay que quebrar justamente para que se inicie el tratamiento. La persona tiene que lograr conectarse con la situación de sufrimiento y con quebrar esa resistencia que tiene que ver con el sentido de omnipotencia, ¿no? Decir que tiene que hacer un esfuerzo
para poder controlar esos momentos que cuando uno empieza a hacer el recuento, por supuesto que se entera que no es tan fácil vivir en esas condiciones. Entonces, esta puede ser un mes, 2 meses, puede variar en tiempos, ¿eh? Y si uno trabaja en calle o en comunidad, esto se puede extender el tiempo que sea necesario. La fase 2 de la comunidad terapéutica ya es la etapa de rehabilitación, que ya hay un diagnóstico, que ya hay todo un plan de tratamiento, hay objetivos para ir evaluando el proceso individual de cada persona. Entonces entra un programa de actividades y vamos viendo la evolución que él tiene dentro de ese dispositivo comunitario. Entonces, ¿cuáles son los cambios que va operando personalmente cada persona en el tratamiento a partir de sus dificultades particulares? El programa no promueve un cambio igualito para todos, por supuesto que no. Cada quien resuelve sus conflictos particulares y logra cambios específicos a partir de sus problemas, ¿no? Entonces, nadie se rehabilita de la misma manera. Después, la tercera fase, que es la reinserción social y profesional, se refiere a que ya cumplido los objetivos de la rehabilitación, que regularmente tiene que ver con un entrenamiento intensivo del manejo de las ansiedades y de los conflictos relacionales. Imagínense, ¿no? Alguien que sabe discutir, que se sabe pelear, que sabe hacer las paces, que sabe tomar acuerdos, es una persona rehabilitada. Pero alguien que no sabe discutir, que siempre le echa la culpa al otro, que a la primera de cambio es mecha corta y que no tiene ninguna posibilidad de vivir ningún conflicto sin llegar a una resolución extrema, no está rehabilitado. Entonces, justamente ese es el entrenamiento. Vamos a ensayarnos en los conflictos. Vamos a vivir cotidianamente la resolución de conflictos, a ver cómo nos va, a ver qué aprendemos. Y seguramente aprendemos muchas, muchas cosas. Y bueno, cumplidos estos objetivos del entrenamiento en el manejo de conflictos, en el trabajar en grupo, en poder liderar un proyecto, poder lograr las metas de las actividades de estudio, de deporte, de arte, de cultura, aparte del entrenamiento en el manejo emocional, entonces viene una siguiente etapa que tiene que ver con, a ver, ahora vamos a ensayarnos en la vida real, ya no en este programa estructurado y que artificialmente provoca estos jaloneos entre nosotros. Ahora sí nos vamos a la calle, a ver las personas que consumen, a ver a la pareja, la novia, las desconfianzas, las miradas de desconfianza de la familia cuando regresamos del centro de tratamiento, que son feroces y sin palabras, ¿eh? Basta una miradita para ver cómo vienes y se destapa toda la paranoia y el desencuentro. Entonces, esta última fase de reinserción tiene que ver con eso, con construir un proyecto de vida e intentar desarrollarlo fuera de la comunidad terapéutica y que puede ser dentro de su grupo familiar de origen o puede vivirlo en autonomía o puede ingresar a la universidad o tener un empleo justamente con una idea de que abarcaría mucho tiempo de su, de su semana y le daría una estabilidad, una estructura y cierta organización. Entonces, la fase de reinserción es una separación gradual del programa de tratamiento y un ingreso a la vida autónoma e independiente. Ustedes acordarán que ya lo hemos mencionado, que una de las partes de las cuales adolece una persona con dependencia justamente es esa, la dependencia psicológica, que tiene que ver con las relaciones funcionales o de apuntalamiento que requieren porque temen, les causa angustia poder vivir de manera autónoma. Entonces siempre necesitan el respaldo de mamá o su sustituto para tomar decisiones y siempre espera que la afirmación de las decisiones venga de fuera y le es difícil tomarlas. Y es lo que señala Mahler en las etapas del desarrollo, justamente al nacimiento hablamos de una relación fusional o simbiótica del bebé con la madre, pero que al final del año, 2 años, por supuesto se construye
una independencia y ya se ve como separado de la madre y empieza esta diferencia, lo hace empezar a vivir ciertas experiencias de autonomía. Si eso no ocurre así, siempre vamos a recurrir en la vida adulta de manera patológica a relaciones funcionales, porque no las pudimos elaborar y trascender para conquistar la autonomía. Y de ahí estamos atorados, ¿no? Bueno, entonces son las tres fases del modelo de comunidad terapéutica. Las funciones que debe de cumplir el operador de comunidad terapéutica de acuerdo a la Federación Latinoamericana de Comunidades Terapéuticas y la Mundial de Comunidades Terapéuticas es uno, hacer la recepción y atención inicial de usuarios y familias, entregando información y orientación básica. Evaluación inicial diagnóstica. Ojo, hacer historia clínica, diagnosticar si hay trastorno de personalidad y dependencia, sistema de relación familiar y de red social, incluyendo el reconocimiento de signos y síntomas de dependencia, intoxicación, supresión, privación y situación de seguridad, ¿no? Entonces tenemos que tener la habilidad para poder hacer eso. Apoyar y acompañar durante todo el proceso al usuario y su familia. Supervisar y velar por el cumplimiento de las rutinas y las normas del programa, principalmente que se cumpla el encuadre que está previsto para que funcione el dispositivo comunitario, y es poder llevar los conflictos escenificados en la comunidad terapéutica de manera cotidiana a los espacios de reflexión. Acompañar grupos de seguimiento y autoayuda bajo la supervisión de un consejero de mayor nivel y monitorear y reportar progresos del tratamiento. Vean las funciones que debemos de tener para poder ser operador de comunidad terapéutica. Entonces, vamos paso por paso. Que esto lo podemos ver de una manera sencilla, pero puede tener la mayor de las profundidades teóricas y técnicas. Entonces, la primera intervención que llamamos primer contacto, ustedes imagínense un primer encuentro entre la persona que necesita ayuda y una institución que se dedica a proporcionar ese tratamiento especializado. Entonces, este encuentro puede darse de varias maneras. Puede ser que nosotros vayamos a una comunidad y nos pidan ayuda. Esa es una. Puede ser que tengamos un centro de tratamiento y nos lo mande el MP o un juez. Puede ser que nos lo refiera a Secretaría de Salud. O puede ser que se enteró y llama por teléfono para pedir una cita. Entonces, los encuentros pueden ser que nosotros los encontramos en sus lugares o que nos llaman por teléfono o son referenciados. Ese primer encuentro es fundamental. En el argot de los psicoterapeutas, siempre hay un dicho que dice que tal y como sucede la primera sesión de tratamiento, de terapia, se demuestra el percurso que tendrá todo el largo del tratamiento. Todo se muestra al inicio. Eso hay que verificarlo, ¿no? Pero sí tiene peso esa afirmación. Lo que vemos en la primera sesión lo vamos a ver repetidas veces a lo largo del tratamiento. El primer contacto es muy importante principalmente, y citamos otra vez esta situación que estamos viviendo en México, que se prohíben literalmente los ingresos involuntarios al internamiento de tratamiento en adicciones. Entonces, en este primer encuentro nosotros tenemos mucha tarea que realizar, muchos objetivos por cumplir, y para empezar tiene que haber una relación de confianza, es decir, en el contacto con la mamá, regularmente es quien acompaña al usuario y llegan los dos, poder crear un primer vínculo inicial en donde podamos, de alguna manera, lograr una cercanía y poder proporcionar esa contención, porque ellos llegan con angustia, llegan enojados, en este caso el residente, que se siente coercionado,
Y entonces uno tiene que cacharlos. El ejercicio de contención es fundamental porque tienes que cachar la angustia de la mamá, tienes que cachar el conflicto del usuario de a la vez querer controlar el consumo y dejarlo o seguir consumiendo y después tener una reacción persecutoria frente al tratamiento, ¿no? Ellos desde un inicio perciben el ingreso a la rehabilitación como un castigo. Entonces, esa condición pues es bien desventajosa para iniciar un proceso terapéutico. Entonces, uno tiene que cacharlos y decirle, no, 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 no es un castigo, no te preocupes. Aquí vamos a tratar de entender el problema entre todos y poder establecer una estrategia decidida por todos para desarrollar un proceso de tratamiento. Por supuesto que discutes con ellos también los objetivos y el tiempo de tratamiento, pero eso al final, ¿no? Por lo pronto, en ese primer encuentro, uno tiene que cacharlos. Y vean, esto es bien interesante porque si ellos tienen mucha angustia y en ese primer encuentro tú dejas que la descarguen, incluso tú hagas cosas para tranquilizarlos, tache, porque la angustia los moviliza. La angustia fue la que los llevó a tocar la puerta y pedir ayuda. No puedes neutralizar la angustia como energía necesaria para el inicio del tratamiento. Tienes que decirles efectivamente es un problema grave, es un problema severo que requiere de mucha energía, tiempo y esfuerzos para su tratamiento y exige un compromiso de primer nivel para poderlo hacer. Hay que ser súper claros en eso. Si ustedes no pueden hacer esto, pues no va a ser fácil que hagamos algo. Es decir, en ese encuentro tiene que quedar claro, nosotros somos especialistas y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo por acompañarlos en ese proceso. Los principales protagonistas del proceso de cambio son ustedes mismos. Entonces, de eso depende la evolución del tratamiento. Primero tenemos que hacer un diagnóstico y hay que ver la severidad del problema, las condiciones y ver de qué manera podemos abordarlo. Entonces, vean, en ese primer encuentro es principalmente hacer contención, dar información certera y poderlos preparar al segundo procedimiento que serían las entrevistas. Si la persona después de escuchar la información de la comunidad terapéutica le parece que es un programa adecuado, entonces va a decir, no, sí, deme una cita, hagamos el diagnóstico, ¿no? Y vamos a ver cómo está la situación y ver qué se puede construir como estrategia de terapia. Si eso regularmente la madre le parece fabulosa esa idea, regularmente, porque le parece lógica y le parece adecuada y le parece que es un procedimiento profesional, porque hacer un diagnóstico como punto de partida a todos nos hace sentido. Primero, como cualquier médico, pues hay que saber cuál es la enfermedad para después ver cuál es el medicamento. Ahora en psicoterapia, pues cuál es el diagnóstico de la situación emocional y relacional para ver cuál es la cosa que se tiene que corregir. El que empieza un proceso más interesante y complejo es el usuario, porque, porque por supuesto se vive principalmente la situación como persecutoria. O sea, no dice, ay, qué bueno que ya venimos a tratamiento y por fin voy a poder controlar estas cosas, ¿no? No, no, no. Está con desconfianza, está mirando a ver cómo está la casa, a ver cómo son las personas a ver si no ve a alguien encadenado, ¿no? Por supuesto que va a voltear a ver eso. Entonces a él hay que darle otro mensaje en esos primeros encuentros. Es, mira, si quieres, da una miradita, ven, este, esta siempre tiene la puerta abierta. Aquí los que se quieren seguir en el tratamiento se quedan voluntariamente y los que no se pueden ir, ¿eh? No retenemos a nadie en contra de su voluntad. Eso los baja mucho. Eso los baja mucho. Y también la idea de que todos discutimos conjuntamente el objetivo y la estrategia de tratamiento también les baja mucho.
Y también el saber que el problema no solamente es el consumo, sino que hay muchos problemas y que la familia también necesita ir a tratamiento. Eso les encanta porque es como una venganza. Dicen, sí, de hecho a quien debería de internar son a ellos, ¿no? Y luego tienen razón, ¿eh? Luego es necesario y parece más obligado internar a las familias que a los residentes. Pero bueno, este primer encuentro es eso. Información institucional, qué tipo de servicios profesionales se brindan y el problema que presenta la persona con consumo de sustancias psicoactivas y la familia. Entonces, ahí nosotros vamos a evaluar que si es un problema que amerita hacer un buen diagnóstico porque sí pinta como para una situación de dependencia y un caso para la institución. Cuando no es, también ahí nos damos cuenta, ¿no? Ah, no es que él no consume, pero es ingobernable. Ah, discúlpeme, pero entonces tiene que ir a otro tipo de servicios. Aquí trabajamos solamente trastornos de dependencia al consumo de sustancias. Ah, bueno. Hay quienes sí se avientan el tiro, ¿eh? Pero nosotros somos claramente especialistas en el tratamiento de adicciones. Entonces, ese es el primer contacto. Vean la mirada y la competencia que tiene que ejercer el operador o consejero, ¿no? En el momento tiene que evaluar la situación, ver cómo le da contención al residente, porque a lo mejor no es tan persecutorio y a lo mejor es un narcisista que viene a demostrarte que tu programa no sirve y que él mismo va a poder resolver el problema. Entonces uno tiene que estar atento y no agotar en la contención la angustia que trae la mamá. Hace muy bien, señor, en preocuparse porque este es un problema grave que puede crecer y después más difícil resolverlo. Entonces es ahora o después va a ser más complicado, ¿no? Ahí con eso tú ya los agarraste para decir, tienen que meterse ahora en serio. Entonces ese es el primer encuentro. Si ambos decidimos que tenemos un problema común, uno institucional y ustedes un problema de consumo y una adicción, entonces se programa el siguiente paso que serían las entrevistas. Ahora, en las entrevistas es cuando hacemos la historia clínica, pero esa es la parte formal, ¿no? La información que requerimos y que después bajamos en el formato de la historia clínica. Pero es cuando se hace una conexión más especial. Porque cuando le preguntas, yo regularmente estas entrevistas las hago conjuntamente con la familia y el usuario. No los separo, los pongo a todos juntos en coloquios porque quiero ver cómo actúan juntos, ¿no? Y siempre es típico. Este, un miembro de la familia está enojado con el que consume, otro está súper preocupado, regularmente una hermana, y llora, se angustia demasiado, teme que pueda morir su hermano. La mamá, siempre es la más, con más iniciativa, pero también con mucha angustia, y el papá se ausenta, porque este es un problema doméstico que le corresponde a la mamá. Cuando tenemos suerte y lo podemos jalar, lo convocamos y que esté presente, podemos engancharlo desde estas primeras entrevistas. La idea es esa, es jalarlos a todos desde el principio y decirles que es importante que estén todos en el tratamiento, porque todos construyeron un ambiente relacional dentro de la familia que terminó produciendo una situación de malestar individual como una adicción. Entonces también nos toca a todos resolverlo. Y entonces cuando tú les das la palabra, pues empiezan de veras. A veces nunca han ido a un espacio terapéutico y mucho menos toda la familia. Entonces, cuando empiezan a hablar de los diferentes problemas y apreciaciones, en este caso del consumo, es bien revelador cómo funciona la familia alrededor de ese síntoma. Y es cuando se empiezan a vislumbrar que no solamente es el, ¿no? Cálmate, Itzel. Es bien revelador, este, ver que por ahí se dibujan un serio conflicto conyugal,
envidias fraternas, este, incluso complicidades que favorecen el consumo, en fin, es súper interesante porque desde el principio la familia se muestra. Por supuesto, como ya dijimos, el diagnóstico es un proceso, ¿no? Y no dejamos de ver cosas nuevas hasta el final del tratamiento. Pero en estos primeros encuentros no saben toda la escenificación de las condiciones relacionales de la familia se muestran en gran medida. Entonces, aquí el consejero tiene que tener la habilidad de poder visualizar ese grupo, cómo funciona ese grupo, cuáles son los roles que tienen, ¿no? ¿Cuál es la actitud en general de la familia o la de cada uno de ellos? ¿Cuál es la actitud del padre? Si está desafanado de la madre, qué reacción tiene el usuario frente al ser el centro de atención y estar allí al centro de todas las miradas y preocupaciones del grupo familiar, si le satisface, si le molesta, si se siente perseguido, si es paranoico. Ahí se ve, ahí se empieza a ver todo. Entonces, estos primeros encuentros para poder hacer las entrevistas y tener la historia clínica, bastan 3, 4 coloquios, que los puedes hacer con 2, 3 días de distancia o uno cada semana. Si tú quieres ir cultivando un vínculo, pues lo vas llevando, ¿no? Lo vas llevando. Y casi siempre cuando tú casi tienes la historia clínica terminada, puedes hablar con ellos y les empiezas a hacer una retroalimentación. Y eso les va dando, va construyendo sentido en el proceso, ¿no? Llegan con la angustia, la preocupación, tocan la puerta, escuchan, les parece adecuado el programa, sacan una cita y empiezan a hablar de los problemas y después les empiezas a retroalimentar, ¿no? Dice, efectivamente, aquí hay un problema grave de consumo y no dices cosas nuevas, dices cosas que ellos han manifestado, nada más de que las sistematizas y se las pones de una manera de poder ver lo que ellos han mostrado como de forma resumida y clara. Dices, hay un problema grave de consumo que puede empeorar, puede derivar y tener consecuencias letales, pero pues la familia aquí está, la familia está preocupada, aunque con sus dificultades y esfuerzos, aquí están para intentar hacer algo. Entonces, si hay si hay esta ubicación, identificación del problema, si ustedes están comprometidos, si es un problema que le compete a la institución y el diagnóstico da posibilidades de cambio, pues aquí estamos y tenemos lo suficiente para hacerlo. Entonces les empiezas a dar confianza, les empiezas a sentir seguros y que se perfila un proceso, ¿no? Y aparte, pues por supuesto, sabes cómo hacer una historia clínica. Entonces vean las competencias de las que van haciendo uso. Contención, dar información clara, poder entender las diferentes angustias que se presentan en el primer contacto, después ver cómo se comporta la familia, cuáles son los diferentes roles, cuál es la función de la dependencia, cómo reaccionan todos frente a la idea de la rehabilitación, y cuál es la reacción particular del usuario, ¿no? Ahí tú te vas a dar cuenta si hay chance de que se haga un proceso o no. Entonces, de ahí nos pasamos a la tercera intervención, que es la inducción al trabajo de grupo. Esta etapa es bien interesante porque pues uno ya les explicó en qué consiste el modelo, uno ya les dijo que hay que hacer un diagnóstico, un plan de tratamiento y el programa de actividades que consiste en tales cosas y más, y ya tienen una idea más clara. Pero lo que hacemos es que ahora los juntamos en grupo para que ellos vean cuáles van a ser el dispositivo bajo el cual va a funcionar el proceso. O sea, ahí no hacemos actividades individuales ni consulta individual. Ahí trabajamos con grupo. Entonces, reunimos a 3, 4, 5, 6, 7 candidatos a ingresar y los juntamos en grupo y seguimos haciendo dinámicas de confrontación. Es para ver si ellos están en condiciones de poder tolerar confrontaciones, discusiones, por supuesto que si hay alguien
que no pueda funcionar en grupo, ahí se va a ver. Alguien que no tolere que le digan algo y que se quiere ir a los golpes inmediatamente, ahí va a salir. O alguien que no pueda funcionar en grupo, como los maníaco-depresivos o los melancólicos. Los melancólicos no pueden funcionar en grupo, ni el grupo lo soporta. O bien, si tiene alguna otra dificultad, ahí brotaría un caso psicótico. Entonces, los que toleran la dinámica de grupo es que son agrupables. Y entonces eso nos da un elemento muy importante para decidir el ingreso. Si no puede con las dinámicas grupales, en este proceso de inducción se va a ver. Y después pasa algo bien interesante porque lo que hacemos es hacer una dinámica donde los residentes que están en tratamiento compartan su experiencia con el grupo de candidatos a ingresar. Y se pone de veras súper interesante y no saben cómo baja la angustia de los candidatos porque les preguntan todo, ¿no? Oye, ¿y les pegan? Y no, pues, y bueno, los residentes ya de mayor tiempo, por supuesto, ya muy colmilludos, habiendo pasado por ese mismo proceso, tienen como las palabras adecuadas, ¿eh? Para calmarlos y para decirles que aunque te espantes, tú síguele, este es un buen proceso, mira, pues aquí estamos nosotros, no estamos forzados, nosotros nos podemos ir si queremos, el programa está bien, lo que se trata es de que nosotros como grupo podamos funcionar en una dinámica de confrontación, de análisis, ¿no? Y trabajo en equipo. Entonces eso es lo que nos va ayudando y en fin, les transmiten toda la experiencia desde sus propias palabras, desde su propia subjetividad y ese lenguaje entre pares aliviana mucho el sentido persecutorio del usuario, ¿no? O sea, lo sacamos de ese esquema donde está el director del centro de tratamiento, donde está la mamá que lo quiere castigar por adictote. No, 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 hablas con tus pares y eso crea otras condiciones y otra reflexión. Y entonces él tiene una probada del ambiente que se vive dentro de la comunidad terapéutica y le va a dar muchos elementos para decidir y le va a bajar el sentido persecutorio. Eso va a ser muy valioso. Entonces, esa es inducción al trabajo de grupo. Ya después de esto tenemos todos los elementos diagnósticos. Tenemos el plan integral. Entonces, aquí ya tenemos toda la información necesaria para plantear una estrategia. Esto se escribe de manera formal en un contrato. Es lo que también se llama consentimiento informado. El famoso consentimiento informado, que de aquí en adelante el centro de tratamiento que no tenga consentimiento informado firmado estará cometiendo un delito y puede ser denunciado. Híjole, va a ser un relajo esto, ¿eh? Pero bueno, entonces este es el momento justamente de la firma del contrato. Aquí se establecen los tiempos de tratamiento. Es importante esto. No decirles cuánto va a durar el tratamiento o decirles que 3 meses, que es lo mismo, es un engaño. Les crea mucha incertidumbre. Y si algo no pueden manejar con facilidad, es la incertidumbre. Entonces hay que darle el máximo de certezas. Un encuadre, un programa, un tiempo, un objetivo, hasta si puedes algunas metas a lograr, terminar la secundaria, etcétera, etcétera. Y todo eso va en el contrato, incluso el costo del tratamiento. Y ahí, por ejemplo, bueno, ya después se ven otras posibilidades, porque puede ser un bajo costo, puede ser un crédito incluso, ¿no? Como las universidades, o puede ser una beca, en fin, que después genera compromisos del usuario y de su familia, ¿no? Pero todo queda en el contrato. El contrato, aparte de ser esta firma de consentimiento informado, es un ritual de pasaje a manera de los antropólogos. Un ritual es una forma, un ritual siempre es un mecanismo para controlar la angustia que genera lo incontrolable, ¿no?
Entonces el ritual es como si nos diera un guión y una transición controlada de un cambio de una situación a otra. Un ritual, por ejemplo, puede ser una peregrinación a Chalma, o puede ser una confesión, o puede ser una celebración de matrimonio, o puede ser una fiesta de 15 años. Entonces siempre genera un pasaje de una etapa a otra. El de la quinceañera, por ejemplo, ¿no? Es el pasaje de niña a mujer, no adolescente a mujer, ¿no? Y entonces llegas a una edad donde empiezan las relaciones de noviazgo, incluso el papá en la ceremonia le dice a todos, cuídenla, no vayan a abusar de ella. Y por supuesto hay toda una perspectiva del ejercicio de la sexualidad a partir de esa edad y un futuro matrimonio. Para eso son los rituales, ¿no? Para poder controlar esos cambios y poderlos ritualizar para que quede fijo ese tránsito. Aquí lo que sería un tránsito de la vida caótica y con consumo a una vida organizada, con mejor convivencia y cuidado de la salud. Entonces es ritualizar ese cambio. Y de verdad la ceremonia le da también mucha tranquilidad al usuario porque le da centralidad. Es decir, no entró y llegó y ahí quedó arrumbado. No, 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 no. Se hizo toda una ceremonia en su favor. Todos observaron el ingreso y todos lo reciben, todos le dirigen palabras, se hace una asamblea, se habla del ingreso, él dice cómo se siente y todos le ofrecen acompañamiento, que cuente con cada uno de ellos, que van a estar siempre dispuestos a colaborar con él. O sea, esas experiencias no las hemos tenido en la vida, ¿eh? Y ese ritual es fabuloso. Para mí es el que corona todo el trabajo de alianza terapéutica que haces en la entrevista. En ese ritual de ingreso es cuando tú coronas la alianza terapéutica y es lo que permite que el residente se quede, porque fíjense, el tiempo de mayor riesgo para la deserción son los primeros 2 meses de tratamiento. Ahí es donde alguien no engancha y se va. Si después se quedan después del tercer mes, difícilmente se van ya después. Entonces, este ritual, por supuesto, que le da cierta estabilidad, una forma de llegada, un acompañamiento y una recepción y acogida muy afectuosa al residente que llega a un nuevo grupo, porque eso nos pone nerviosos a todos, ¿eh? A cualquiera. Estar en un nuevo grupo donde no tienes lugar, donde no sabes cómo son los demás, con quién te vas a llevar bien, con quién te vas a pelear, que quién es el gandalla, todo eso, por supuesto que lo suponemos, pero cuando en primera instancia todo el grupo te recibe afectuosamente y te expresa su sentir por tu ingreso, pues te reciben como nunca, y eso te da una estancia diferente en el tratamiento, muy, muy diferente. Y máxime si tú tienes conocimientos para poder entender las reacciones defensivas y persecutorias de las personas, entonces ahí tú vas a ver una herramienta súper adecuada para justamente poder neutralizar el sentido persecutorio. Ahí le cambias y tratas de empezar a construir con un buen cimiento la cercanía y la proximidad. Bueno, firma de contrato terapéutico. Ya después entonces inicia el proceso de tratamiento. Como todo proceso de estas características, pues de lo que se trata, con lo que te vas a topar al ingreso, es poder o no construir un sentido de pertenencia. Si tú vas a la universidad, si tú vas a la iglesia, si tú vas a un partido político, si entras a un equipo de fútbol o si entras a una comunidad terapéutica, el primer proceso con el que te vas a encontrar es si te sientes parte o no de ese grupo, si te identificas o no con ese grupo. Y de eso depende tu estancia o tu deserción.
Entonces, si tú lo planteas como objetivo generar un proceso de pertenencia de todos los nuevos ingresos a comunidad terapéutica, vamos a trabajar justamente en ello. ¿Cómo se construye la pertenencia? Así como empezó el ritual de ingreso, entonces va a haber un acompañamiento cercano en este ingreso, se le designa un, en comunidad terapéutica se dice hermano mayor, puede ser un compañero que tiene más tiempo en el tratamiento, puede ser alguien que va, son cuatro fases, alguien que está en tercera fase, eh, o puede ser alguien que por su manera de ser se pega más con tu forma de ser, ¿no? Entonces, a lo mejor hay alguien más sociable, hay alguien más contenedor, hay alguien más asertivo, depende, ¿no? Las características con las que llegue cada quien. Dices, no, aguas, este es medio desconfiado, medio aislado, entonces no vas a poner a alguien que va a estar sobres hablando todo el tiempo. No, no, no. Ponle a alguien que sea más moderado en el acercamiento, pero que le des cierta seguridad. Ahí está. Así designas el acompañante o el hermano mayor. Entonces hay que trabajar duro en la pertenencia. Que la persona, el residente, pueda ver en el programa los posibles beneficios que le da la actividad, el comprometerse, qué es lo que le va a costar trabajo y es lo que le vamos a exigir diariamente, ¿no? Que si está bostezando, que si no tiene interés, eso lo vamos a discutir en todos los grupos con él. Oye, tú, la neta, o sea, ¿qué veniste? Si te estás durmiendo en todas las actividades, ni siquiera le pones un poquito de tu parte, ¿qué piensas? ¿Que nosotros te vamos a llevar en carretilla? Y así lo dicen los chavos, ¿eh? Dicen, no, tienes que entrarle y empieza a ejercerse una presión grupal para de alguna manera presionarlo a que se comprometa, a que le entre y que no esté con una fuerte resistencia a participar en los procesos. El grupo ya empieza a trabajar desde ese momento la resistencia. Cuando se le dificulta pertenecer, se quiere echar para atrás, ahí lo empuja el grupo. El grupo es valiosísimo para trabajar estas dificultades. Entonces lo hace pertenecer. Esa es una fase. Todas pueden ir transcurriendo de manera simultánea y tener diferentes avances, ¿eh? No es que el primer mes pertenencia, segundo mes individuación, tercer mes socialización y cuarto separación. Esos no son procesos terapéuticos. No se puede calendarizar la temática del proceso del tratamiento de los conflictos y la situación emocional de las personas programado ex profeso. Eso no existe en psicoterapia. En psicoterapia es lo que la gente trae, lo que la gente pone en medio para el análisis. Y en este caso son los conflictos. Entonces no sabemos cuáles son los conflictos que van a estar floridos en una primera etapa, pero van a estar ahí y ese va a ser la parte importante de los grupos de reflexión y contenido del tratamiento, ¿no? Suponemos que tiene que ver con la pertenencia, pero también tiene que ver entonces con otras condiciones que todo ser humano que pertenece a grupo las vive. Entonces, la otra le llamamos individuación. Bueno, aquí, ahorita vamos a esta. La individuación. La individuación, vean, hay dos formas de ver el dispositivo terapéutico. Una son las actividades comunitarias, su organización, su manera de desarrollar el programa, la eficacia de llegar puntualmente, de seguir los objetivos, de que las personas que tienen que estar presentes se despliegue de una manera adecuada, es decir, una organización fuerte a nivel relacional, fuerte, ¿eh? Fuerte. Y eso lo llamamos socialización, entender cómo funciona todo el programa, cuáles son los roles que tiene que cumplir cada quien, cuáles son las funciones que le toca, cuál es la responsabilidad de cada uno, que es diferenciada,
para funcionar como una verdadera máquina. El programa de tratamiento es una verdadera máquina. Tenemos horarios, actividades, un chorro de actividades organizadas muy bien en tiempo y espacio y objetivos. Y entonces estamos verificando que todo marche en tiempo y forma y los retrasos son súper confrontados. Bueno, entonces, si el dispositivo de comunidad terapéutica consiste en un programa bien organizado y que esto va a provocar que haya roces entre los residentes y se peleen, entonces llevar esos conflictos al análisis grupal. Eso es la socialización. Ahora, ¿qué significa la individuación? Que así como el grupo se confronta las dificultades relacionales y el programa comunitario cuando no se cumple, entonces así yo reviso mis conflictos personales y empiezo a expresarlos para analizarlos, para entender lo particular mío dentro del grupo. Entonces, si se dan cuenta, hay dos procesos simultáneos. Por un lado, trabajamos la interacción colectiva y sus conflictos, y por el otro lado, sumamos la parte individual. No, pues es que yo sufrí abuso sexual, o tuve un trauma, o tuve una pelea donde me cortaron una mano, en fin, muchas situaciones de ese tipo. Entonces, vean cómo en la interacción, por supuesto, no es que omitamos la experiencia individual, al contrario, al funcionar el dispositivo comunitario como análisis de conflictos grupales, entonces uno aprende esta mecánica y también puede revisar los conflictos individuales. Y vamos por de esas dos etapas, de esas dos fases. Entonces, por un lado, la individuación tiene que ver con la elaboración de conflictos individuales y la socialización con el cumplimiento del programa y la elaboración de conflictos grupales, ¿no? El operador tiene que tener la competencia para favorecer la pertenencia, la individuación y la socialización. Entonces, ¿qué hace el operador o el consejero? Está de cerca con los residentes de recién ingreso, les pregunta cómo estás en el pasillo, se sienta junto a ellos en la banca en los tiempos libres, está sistemáticamente acompañándolo, lo hace sentir seguro, le explica el programa, algunos detalles, les explica las condiciones del grupo. Le dice, mira, ahorita el grupo está en una etapa difícil, pero cuando se aliviana no sabes, es súper eficaz y es buena onda. Ahorita está como en una resistencia fuerte y entonces le va ayudando uno al residente. Pero también lo va animando uno a sacar las cosas personales que pueden avergonzarlo o de las que no quisiera hablar, como por ejemplo un abuso sexual, y decirle, este es el espacio, el grupo está para ti. Ellos no van a, si tienes miedo a que después ellos sepan algo muy íntimo tuyo y después anden hablando mal, no, hay una regla aquí en la comunidad terapéutica y es la regla de la abstinencia y lo que se dice aquí, aquí se queda. No se está socializando en ningún otro momento, ni con la familia, ni en ningún lado, ni con el Ministerio Público. Si nos pide información, no se la damos porque tenemos derecho a esta confidencialidad. Entonces, ahí lo vas trabajando con él, le vas fomentando, este, impulsando para que genere sentido de pertenencia, para que se atreva a hablar de las cosas personales y que para que también empiece a asumir actividades de liderazgo con el grupo. Y se le da una responsabilidad, mira, tú te vas a encargar de la actividad de estudio. Vas a tener que motivar al grupo, presionarlo para que esté puntualmente, que todos lleven su cuaderno, sus plumas, sus lápices, su laptop, y lleven todos los implementos que necesiten y también cuando terminen puntualmente, nadie se queda ni un segundo más. Y después, si alguien no está atento durante la actividad, tú tienes la competencia para poder decir, compañero, ¿qué te pasa? Esta actividad es esta, no es otra. Esta no es de sueño ni de hamaca. Aquí estamos haciendo estas cosas, ¿no? Y tiene esa función y lo anima a uno a hacerlo. Y después no saben, cuando cada quien asume ese rol,
Es maravilloso. Son maravillosos esos grupos. Cuando se engrasa la comunidad terapéutica, los engranes van caminando, el trabajo de los consejeros ni se ve. Son ellos. Son ellos quienes lo llevan. Bueno, la siguiente intervención es la separación. Y ese es el meollo de todo el asunto. Es la capacidad menos propicia que vamos a encontrar con nuestra comunidad. Si algo no saben hacer es ser independientes. Por eso son dependientes a drogas, pero también son dependientes a un chorro de cosas emocionales. Entonces, el proceso de separación como última fase les cuesta mucho trabajo, les genera mucha angustia. No, escribir el proyecto de vida es, no es esta formalidad de un papel, de voy a trabajar en tal lado, voy a tener una pareja, no, no, no. Es emocionalmente sentirte con la autonomía y la angustia que te genera enfrentar las cosas solo. Es como si te, es como si cualquiera de nosotros fuera al aeropuerto y tomara un avión a China. No manches, esa lengua que no hay ninguna A para entender a los chinos, te angustias y no sabes, estar en un lugar sin hablar tu idioma un tiempo te aniquila. Esa puede ser una metáfora. Estar en un lugar sin hablar tu idioma te aniquila. Entonces ellos tienen que entrenarse en este esfuerzo de separación. Primero se separan de su familia, están dentro de la comunidad terapéutica, ya después se empiezan a asumir un rol de directividad dentro de la comunidad terapéutica, eso también les da autonomía. Y también se habla de esta dependencia emocional a la que se tiene principalmente con el grupo familiar o con quien sea. Y ya después es vivirla. La reinserción es vivir la autonomía con su proyecto de vida. Entonces es entendible que tiene que haber un fuerte acompañamiento en esta etapa. No se le, no se les puede expulsar. Dejarlos solos en un proceso de reinserción o egresarlos nada más, ¿no? Es expulsarlos y dejarlos con la mayor angustia en esa salida de la comunidad terapéutica y regreso a su red social y su familia. Es expulsarlo. Y seguramente, si no se crean las condiciones, va a ser recibido de la peor manera, de la peor. Por eso los casos de reincidencia son muy, muy frecuentes, porque no se trabaja en este aspecto. Se tiene que crear las condiciones en el residente para la separación, pero también se tiene que trabajar con las familias y los grupos de la comunidad para la llegada. Y entonces, esa etapa de convalecencia, que sería la reinserción, está más controlada y no la podemos pasar 6 meses así, ¿eh? Y ya después decir, ahora sí, ya, bye, ahora sí, ya, llégale, te toca, ¿no? Pero ya pasó año y medio. Y entonces es cuando ellos pueden enfrentar esta experiencia por primera vez en su vida. Por primera vez en su vida viven la autonomía. Si hay una reincidencia, vente, vamos a entender qué pasó, pero vuelves a irte. Le das contención. No le dices punitivamente que otra vez de cero, ¿no? Eres un mal proceso, estás reprobado. No, 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 no. No, tú avanzaste, construiste cosas. Te rebasó la ansiedad ahorita. Está bien, vamos a trabajar eso y vas de nuevo. Y sigues insistiendo en eso. Entonces, vean, estas 4 fases, pertenencia, socialización, individuación y separación, son procesos que toda persona vive en un proceso grupal con una comunidad nueva, inevitables. Hay otra función importante del, del consejero operador.
que le llamamos presidir el encuadre. Es la función principal del operador en comunidad terapéutica. Presidir el encuadre quiere decir dar seguimiento en tiempo y forma al programa de actividades, objetivos, reglas, tiempos y participantes. Que todo acontezca conforme a lo programado y nada se salga del guión, nada. Eso es bien importante y valioso, porque el encuadre son las constantes del programa y esas constantes nos permiten ver las variaciones. Grupo terapéutico, 9 de la mañana, martes y jueves, todas las semanas, durante un año. Y entonces eso tiene que funcionar así, de 9 a 11, martes y jueves, todas las semanas. Ya saben quiénes están, llega el terapeuta, se inicia la sesión. Esa es la constante. Un psicoterapeuta de grupo ya les explicó cómo funciona el grupo, cuál es el objetivo, y lo abre y les dice, ahora ustedes hablan, yo no voy a hablar, son ustedes los que utilizan este espacio. Y entonces todos saben que se trata en el grupo terapéutico de hablar de los conflictos cotidianos que suceden en la comunidad terapéutica. Entonces, el espacio que es la constante, por ejemplo, tú vas a ver que alguien siempre evita hablar. Pues la constante, es decir, el grupo, el objetivo, el tiempo, ahí está donde son invitados a ellos a expresar cómo se sienten y cómo están viviendo la comunidad terapéutica y qué conflictos sucedieron. Tú dices, a todos se les preguntó, pero tú nunca participaste. Ahí está, es el encuadre, la constante nos permite ver las variaciones. Otro va a querer hablar, monopolizar la conversación y se dan los casos, ¿no? Y hablan y hablan y hablan y hablan y no se callan. Quieren todo el pastel para ellos. Y si no lo hacen, les da ansiedad. Entonces no saben estar en grupo de otra manera más que hablando, 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 hablando. Bueno, entonces el terapeuta dice, mira, Tomás, aquí la idea es que todos participen. Tú no puedes acaparar todo el espacio. Tienes que aprender a compartir con tus compañeros. Pero esa acción monopólica, pues ya te está dando la variante a interpretar. El que no habla porque no habla, el que monopoliza porque monopoliza, el que es indiferente a lo que dicen los demás, ahí está. Todo se te va a dar en el espacio para que el grupo reflexione sobre cómo están viviendo el proceso cada quien. O sea, el que no habla, pues porque no siente confianza. ¿Y por qué no sientes confianza, no? Porque presupones que todos te quieren joder. El que monopoliza, ¿no? Siente que está solo y que el grupo está para él. Pues esa es tu bronca. Y se van destapando y temas y temas y temas y van saliendo cosas nuestras que a la larga no saben, ¿eh? Todos quedan desnudos en sus cosas, todos. Y no hay manera de que no sea así. Si se lleva adecuadamente la comunidad terapéutica, no hay manera de evitarlo, no hay manera. Y, y bueno, pues ya verán, todos los temas que se expresan ahí son de veras procesos impresionantes de cosas muy intensas, fuertes, pero que el espacio justamente puede llegar a cumplir esa función de hacer de la conducta de nuestros conflictos un acto analizable, que nos permita vernos, conocernos y tener aprendizajes de uno mismo, fin de toda terapia, ¿no? Entonces, si el encuadre no funciona, hoy no hicimos grupo terapéutico, hicimos temazcal. ¿Qué pasó? Pues si yo tengo programado este número de sesiones en 6 meses, este, me está rompiendo el esquema porque ustedes han de saber que el proceso de reflexión en psicoterapia justamente tiene que ver con la frecuencia de las sesiones. Si tú tienes en la mente un proyecto, hacer paletas de estilo Michoacán,
Y entonces estás pensando todo el tiempo en cómo se hacen de mejor manera esas paletas. Investigas todo el tiempo, por supuesto que vas a investigar y vas a saber. Bueno, la persistencia de la reflexión sobre uno mismo, si no la soltamos, nos va a estar llevando a recordar constantemente, a recordar. Y entonces logramos algo bien importante para el proceso terapéutico, poder pasar del acto al recuerdo. Si hacemos grupo terapéutico cada 15 días, eso no nos empuja a recordar, no. Pero si lo hacemos por lo menos 2 veces por semana, sí. Vamos a traer el tema todo el tiempo, hasta vamos a soñar. Y esa es la idea, que los conflictos que se viven en la comunidad terapéutica permitan recordar todas las dificultades asociadas a los conflictos que vivimos en la comunidad. Un duelo, como platicábamos con Laura hace rato, siempre es un duelo por todos los duelos. Si se murió un gatito, y yo quería mucho ese gatito, es una muerte de todas las cosas queridas que he tenido en la vida. O sea, yo he visto casos en los que muere el papá y el paciente indiferente, ¿no? De, ay, se murió mi papá, pero no siento nada. Y después se muere su perro y es un mar de lágrimas. Ah, es que es estéril. No, no es cierto, es broma. Este, pero justamente el desplazamiento de la situación a algo más accesible emocionalmente nos devela justamente el conflicto o el sentimiento reprimido, ¿no? De eso se trata, de poder, a partir de los conflictos actuales, poder ver cuáles son los conflictos personales, relacionales que tenemos a lo largo de la vida, ¿no? Y los más significativos, siempre los más significativos, son la experiencia infantil, que es donde se construyó nuestra estructura psíquica, ¿no? Entonces, bueno, tampoco se trata de irse hasta allá y entonces, pero un buen análisis de los conflictos actuales sí nos va a ayudar bastante, nos va a ayudar bastante. Entonces, el encuadre es la mejor herramienta que tenemos para entrarle a ese recuerdo, provocar esos recuerdos. Vean qué bien se oye. Presidir el encuadre es el dispositivo que permite a los residentes poder recordar a partir de actuar los conflictos. Eso está para el libro, ¿eh? Entonces, estas son las funciones del consejero u operador de comunidad terapéutica. Y la 10ª intervención es dar seguimiento y evaluar procesos de post-tratamiento, ¿no? Poder tener una entrevista con ellos, por ahí cada 2 meses, sea una llamada telefónica, poder decirle que venga a la comunidad terapéutica, poder tener un registro de cómo está en sus actividades laborales, en su relación de pareja, en otras actividades culturales, deportivas, educativas, y poder saber si los efectos del tratamiento se mantienen a lo largo del tiempo o bien ya está en una posición de mucho riesgo y casi o ya hay reincidencia, ¿no? Eso es lo que tenemos que saber, eso es lo que nos permite saber si nuestro programa funcionó. Si no hacemos esto, nunca nos vamos a enterar si el resultado del tratamiento fue positivo o negativo, o en qué porcentaje se cumplieron las metas, ¿no? Entonces, es una gran dificultad porque tenemos pocos modelos de tratamiento evaluados. Nosotros evaluamos nuestra comunidad terapéutica en el 2000 y lo que obtuvimos es que después del tratamiento mantenían los cambios el 60% de los egresados de la comunidad terapéutica. Y vean, ya finalmente, vean, así como recibimos a las personas en comunidad terapéutica, más o menos la curva se va observando así. 100 personas
familias con un usuario son los que hacen el primer contacto, llaman por teléfono o vinieron a tocar la puerta y pidieron ayuda. De esos primeros contactos, el 60% solicitó una entrevista. Entonces, bueno, eso nos dice que este 40%, pues bueno, no coincidió la demanda de ayuda con los servicios institucionales o se desistió de la idea de ingresar a tratamiento, aunque fuera el problema que tuviera, ¿no? Entonces, allí se descarta un 40%. Después, estos que tuvieron la primera entrevista, ya no llegaron la mitad a la segunda, tercera entrevista. Entonces, ahí mantenemos el 30%. Pero vean, a partir de estas entrevistas subsecuentes, la curva ya no es ya no tiene una pendiente muy pronunciada, más bien es muy constante. Es decir, que a partir del primer contacto, la primera entrevista y las segundas entrevistas, casi casi es donde se hace el filtro para que se queden las personas que sienten que se van a beneficiar del programa, que tienen cierta adherencia terapéutica y compromiso, entre ellos el ingreso voluntario. Vean, tenemos que trabajar con 100 personas que se acercan y de ahí vamos a tener 30 con las características para participar de manera voluntaria en el proceso. Ya después, como les decía, la primera fase, los primeros 2 meses, son los más difíciles porque es cuando puede haber una deserción. Después de esos 2 meses, ya la deserción es mínima. Y estamos hablando de personas que, pues que ya tuvieron varios meses de tratamiento, más de un año, ¿no? Entonces nosotros tenemos una comunidad terapéutica de 50 personas. Quiere decir que de esas 50 personas que ingresaron, por lo menos la mitad, el 50%, y lo que nos hizo la evaluación ver es que el 60%, este, que termina, el 60% de 60% va a mantener los cambios años y años después. Y esta podemos decir que es la curva del modelo. Bueno, hasta aquí. Características de los residentes conforme avanzan en las fases. Entonces, en una primera fase, en los primeros 3 meses, la idea es que el residente asimile las políticas y procedimientos de la comunidad terapéutica, entienda un poco la filosofía, empieza a construir las relaciones de confianza, puede empezar a hacer una primera evaluación personal, comprender la naturaleza de su trastorno de dependencia que va asociado a muchas otras cosas más y poder tener un compromiso tentativo. Ya después, en la fase 2, la rehabilitación, pues ya se empieza a asumir una responsabilidad, ya hay una mayor identificación con la comunidad, a lo mejor no entiende bien todo, pero ya actúa como si manejara todo. Eso le llaman en comunidad terapéutica como sí, que no es el como sí del psicoanálisis, ¿eh? Después, empieza a asumir responsabilidades, tiene mayor participación en los grupos. Ya empieza a tener funciones de modelo de rol, es decir, ya es una referencia para los de nuevo ingreso. Ya adquiere mayor autonomía, tiene iniciativas laborales, ya está pensando en qué va a trabajar cuando salga y tiene un mayor compromiso con el programa. Esa parte es bien bonita porque cuando uno ya está visualizando sus necesidades urgentes, si tiene pareja, si tiene hijos, tiene que trabajar. Entonces, ¿cómo le vas a hacer saliendo de aquí para trabajar? Entonces ya no es así una elección intelectual de qué me gusta, ¿no? No, no, güey. Es qué trabajo es viable y cuál vas a poder aprender para que cuando salgas aquí tengas posibilidad de tener un empleo, ¿no? Y bueno, pues por supuesto que se ve el empleo, pero también alguien puede hacer música, puede hacer teatro, puede manejar inteligencia artificial, puede hacer muchas cosas más. Entonces, si el proyecto de vida que van armando justamente tiene una estructura de ese tipo que genere y garantice una diversidad de experiencias satisfactorias y gratificantes, eso va a ser un buen entorno
para no depender de la emoción del consumo de la droga y que se tenga un placer y una satisfacción con muchas otras actividades. Entonces, tener una mayor economía de la gestión del placer. De eso se trata. El proyecto de vida tiene que cumplir ese objetivo, garantizar una mayor gestión del placer. Y en la etapa 3 pues ya se consolida como modelo de rol, todos lo siguen, si ven, y de veras pasa así, ¿no? Difícilmente alguien que ya está de salida en la comunidad terapéutica se ve con envidia, es confrontado, lo atacan, no, pasa algo ahí muy raro, bueno, no es raro, pero que emerja un liderazgo del mismo grupo es muy respetado. Es más fácil que odien a un consejero, pero el liderazgo que surge de los pares es bien respetado. Y bueno, estas son las etapas, ¿no? Y por supuesto, en la fase de reinserción, pues ya tiene su proyecto de vida, vive en una casa de reinserción o con su familia o vive de manera autónoma. Tiene ciertos apoyos, todavía tiene un acompañamiento de la comunidad terapéutica, pero también ya hay una modificación de la identidad, ya hay mayor capacidad de introspección y la ansiedad de separación es más controlada, ¿no? De hecho, lo vamos monitoreando principalmente allí, en esa ansiedad de separación. Vive fuera de las instalaciones de la comunidad terapéutica y está implicado en jornadas completas de escuela o trabajo. Identifica situaciones de riesgo donde se tiene que cuidar porque todavía no está tan fuerte y tiene una apertura y disposición a la reflexión. Cuando salen de comunidad terapéutica no saben, son los mejores candidatos para una terapia psicoanalítica. Los mejores candidatos. O sea, de allí se van, avanzan de una manera impresionante. Y bueno, pues estos son los rasgos que tienen las personas que conforme van avanzando. Nos da una idea general de lo que vamos evaluando, qué características van teniendo las personas en su proceso, aparte de las metas y los objetivos del plan de tratamiento individual, ¿no? Y tan tan. Bueno, pausa.